Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen de la clase del Sígueme que hemos estado estudiando esta semana en casa. Las secciones que hemos estudiado esta semana son del 81 al 83 y el título de la clase es A quien mucho se da, mucho se le requiere. La semana pasada, si recordáis, acabamos la clase con una cita de John Taylor que decía en la que él nos decía que tenemos el deber de magnificar nuestro llamamiento y honrar a nuestro Dios en toda posición en la que seamos llamados. Y también dice que dijimos la semana pasada que no importa tanto dónde servimos, sino cómo servimos. Pues bien, en la clase de hoy, parte de ella, vamos a seguir hablando de la importancia de los llamamientos. El 8 de marzo de 1832, José Smith nombró a Jesse Gause y a Sidney Rigdon como consejeros de la presidencia del sumo sacerdocio. Y esta presidencia del sumo sacerdocio es lo que ahora vendría a ser la primera presidencia de la Iglesia, o la presidencia de la Iglesia. Y esta presidencia es la que poseía las llaves del reino de Dios en la tierra para poder dirigir la Iglesia. El 15 de marzo, una semana después de haberlo nombrado como consejeros, el Señor recibió la revelación que se encuentra en la sección 81, en la que el Señor aclara los deberes de Jesse Gause, tanto como miembro de la Iglesia, como consejero del sumo sacerdocio. De Jesse Gause se conocen muy pocos detalles, ya que en los registros históricos pues no se habla mucho de él y hay muchas cosas que se desconocen. Lo que sí se sabe es que durante un tiempo formó parte de la comunidad de los tembladores, se bautizó en la Iglesia Jesucristo, no se sabe exactamente la fecha en la que lo hizo, y fue un hombre que se esforzó por participar en establecer la obra del Señor. No solamente fue consejero del profeta en el llamamiento que había tenido, sino que también sirvió una misión y fue un hombre que se le reconocen muchos esfuerzos pues, por adelantar la obra del Señor. La revelación de la sección 81 iba dirigida a Gause en la revelación original manuscrita. Recordad que cuando estuvimos hablando de las revelaciones, antes de estar en libros, de estar impresas, pues lo que estaban eran manuscritas y de unos a otros se la iban pasando y para poder tenerlas y para poder leerlas. Entonces, en la revelación original manuscrita, esta revelación aparece para Jesse Gause. Pero si nosotros cogemos en nuestras escrituras, vemos que en el encabezado de la sección 81 sí que aparece Jesse Gause, pero luego en el versículo 1 el Señor se está dirigiendo ya a Frederick Williams, que fue el que lo sustituyó a él como primer consejero. Los deberes de Gause eran, primero, tenía que ser fiel en el oficio al que había sido llamado, es decir, como consejero. Segundo, tendría que ser fiel también en sus oraciones, tanto públicas como en privado. Tercero, fiel en proclamar el Evangelio tanto a miembros como a no miembros. Y cuarto, tenía que ser fiel también y perseverar hasta el fin. Eso eran los deberes que tenía Jesse Gause como consejero del profeta. Pero a pesar de estas indicaciones que el Señor le dio en la revelación y del consejo de perseverar hasta el fin, Jesse Gause no fue fiel en su llamamiento, abandonó la Iglesia y por razones que no conocemos fue excomulgado de ella. Entonces, en la revelación manuscrita, donde pone Jesse Gause, está tachado y encima pone Frederick Williams, y ya cuando se publicaron las revelaciones, en vez de poner Jesse Gause, pues ya directamente pusieron el nombre de Frederick Williams, aunque en la cabecera de la sección da la introducción y explica que en un principio era para Jesse Gause esta revelación. Podría parecer una cosa extraña que la revelación se diera para una persona, que se tachara el nombre y que se pusiera otro, como si aquí todo vale. No se trate de eso, sino que, como sabemos, las escrituras las podemos aplicar a todos. Entonces, los deberes como consejeros era el mismo, los deberes para si era Jesse Gause el consejero como si era Frederick Williams. Entonces, se dejó la misma revelación porque era totalmente válido lo que el Señor le había dicho a Jesse Gause para Frederick Williams, porque el llamamiento, repito, era el mismo. En los versículos 4 y 5 de esta sección 81 leemos: y en el cumplimiento de estas cosas, es decir, ser fiel a su llamamiento, en sus oraciones, en predicar el Evangelio,
Dice, en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Es decir, cuando hacemos cualquier cosa que hagamos en nuestro llamamiento, tiene que ser para beneficiar a nuestros semejantes y para la gloria de Dios. ¿Vale? Y dice el 5, de manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he llamado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Cuando vemos a alguien con las manos caídas, así es como desesperados, que nos hemos rendido y esas manos están caídas, son como unas manos que han perdido la fe. Y las rodillas debilitadas pues también es síntoma de cansancio, y unas rodillas debilitadas pues no pueden doblarse para orar, ¿no? Entonces aquí el Señor lo que nos dice que en cualquier llamamiento en el que tengamos tenemos que hacer esas cosas: socorrer a los débiles, fortalecer las manos caídas y también las rodillas debilitadas. Debemos de buscar el bienestar de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, y esto solamente se puede hacer de una manera, buscar el bienestar de los demás, y es sirviéndoles. Cuando nosotros ayudamos a los demás a aliviar sus cargas, cuando les servimos, estamos de alguna manera aliviando sus cargas, pues cuando hacemos esto, pues solo estamos dando servicio al Señor. Y sí que es verdad que cuando prestamos servicio nosotros nos sentimos mejores personas, y de esa forma nos sentimos bendecidos porque nos sentimos más felices, nos sentimos más gozosos y tenemos la satisfacción de que hemos ayudado a otras personas, y eso nos trae gozo y bendiciones para nosotros. O sea que no solamente bendecimos a otros cuando le prestamos servicio, sino que también el prestarle servicio a ellos redunda en bendiciones para nosotros. Aunque nuestro propósito al servir no tiene que ser recibir esa bendición, sino fortalecer y bendecir a los demás con nuestro servicio. Las Escrituras son aplicables a todos, así que tengamos el llamamiento que tengamos, no solamente los consejeros, como es en este caso de las Escrituras, pues tenemos estos mismos deberes. Cuando servimos a alguien, como he dicho antes, solamente estamos al servicio de nuestro Dios y estamos practicando la religión pura, que es servir al prójimo. Si somos fieles, que es una de las primeras cosas que decía que eran los deberes del consejero, si somos fieles seremos merecedores de la guía del Espíritu, y el Espíritu Santo nos dirá dónde ir, a quién podemos aliviar y nos dirá cómo hacerlo también. Y podemos pensar, ¿y cómo sé yo quién está débil? ¿Cómo voy yo a ayudar a los que están débiles? ¿Y por qué están débiles? Pues por ejemplo, si nosotros conocemos a alguien que está deprimido, pues ya conocemos a alguien que está débil, porque una persona deprimida es una persona vulnerable y fácil de atacar, ¿no? Entonces necesitamos fortalecer a esas personas que están deprimidas y acompañarlas para que no se sientan solos. Si conocemos a alguien que está sin trabajo, pues es alguien que está débil, porque una persona que está sin trabajo normalmente está agobiada porque no llega a fin de mes, porque no puede sacar a su familia adelante, porque no sabe si va a poder hacer la compra semanal. Entonces, si conoces a alguien que está sin trabajo, pues ya conoces a alguien que está debilitado y que puedes ayudarle y fortalecerle. Si conoces a alguien que está flojo en la iglesia, que su fe se está apagando, pues ya conoces a alguien que está débil, alguien que necesita ayuda, alguien que necesita que se fortalezcan sus brazos, que se fortalezcan sus rodillas. Que es como un tipo metafórico, ¿no? Aunque es verdad, pero eso simboliza todo, se puede llevar a la forma espiritual. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para encontrar a quien servir, porque encontraremos personas debilitadas por distintas razones. A muchas de estas personas que he nombrado, que están sin trabajo, que están deprimidas, que han perdido la fe, pues tienen eso, no tienen fuerzas y tienen las manos caídas y las rodillas debilitadas para orar. El antídoto perfecto para las personas debilitadas, además de ayudarles para que se fortalezcan, el antídoto siempre es acercarnos más a Cristo, como vimos también en las clases del Libro de Mormón. Si nosotros seguimos el consejo de los deberes de los consejeros, que uno de ellos era ser fiel en las oraciones, tanto en privado como en público, si somos fieles en nuestras oraciones, pues estaremos inspirados y estaremos fortaleciendo nuestra fe, que es lo que va a evitar nuestra debilidad, porque a medida que la fe aumenta,
se quitan las depresiones, el Señor te bendice más y estás más optimista para encontrar trabajo, más optimista para cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos el antídoto, nuestra vacuna para la debilidad es el Espíritu Santo, y eso se obtiene leyendo las Escrituras, orando, ayunando, lo que ya sabemos de otras veces. Esta debilidad de estas personas, pueden haber muchos otros ejemplos, pues a lo mejor tú vas y le das un abrazo, hola, ¿cuánto tiempo? O le sonríes cuando pasas, o le mandas un WhatsApp, o le mandas un correo, o te grabas en vídeo y lo saludas. Pues eso no sabe la magia que puede hacer en las personas que están débiles y que están solas también, que es otra razón por la que uno está débil a veces, porque está solo. Entonces estos gestos pequeños de sonreír, de abrazar, de llamar, de mandar un mensajito, pues puede ayudar mucho a estas personas que están debilitadas. Ahí en el 1941 cantamos la parte esta de por el bien que hacemos, gran gozo tendremos y gloria y gran bendición. Me encanta ese himno, porque empieza haciéndote preguntas. ¿He hecho hoy el bien a alguien? ¿Lo he fortalecido? ¿Me han hecho sentir que es bueno vivir? En fin, os invito, por lo menos en memoria entero, a que leáis el himno 141 y que lo cantéis, porque también es un himno que da mucho ánimo, ¿no? Y me gusta cuando dice la estrofa esta, por el bien que hacemos, gran gozo tendremos y gloria y gran bendición. Y también me gusta la parte de alerta y haz algo más que soñar con celeste mansión. Por el bien que hacemos, gran gozo tendremos. Entonces dejamos de soñar, que está muy bien, y cuando la gloria, y cuando yo llegue, y cuando la gloria celestial está muy bien, pero por el bien que hacemos sentiremos gozo. Entonces, alerta y deja de soñar y vamos a ponernos a servir, que eso nos hará seguramente que se cumplan nuestros sueños. Harold B. Lee contó que en su función como consejero del profeta Joseph Fielding Smith, junto con Tanner, que era el otro consejero, pues él muchas veces dice que se acordaba de Moisés, del tiempo en el que los enemigos de la iglesia de entonces estaban atacando la iglesia a los israelitas, y cuando Moisés levantaba el brazo con la vara de su autoridad o con la llave de su sacerdocio, el pueblo israelita siempre iba venciendo. Pero claro, al cabo del día sus brazos se debilitaban y perdían fuerza, sus manos, y se bajaban. Y cuando sus brazos se bajaban, pues otra vez el enemigo iba ganando. Y entonces nos recuerda el Harold B. Lee que sus consejeros, Aarón y Hur, pues le cogían los brazos y le levantaban a Moisés los brazos para que él pudiera mantenerlos en alto y que así el pueblo de Israel no fuera vencido. O sea que él todo esto lo hacía para salvar la iglesia del Señor. Y dice que él, como consejero de Joseph Fielding Smith, que muchas veces siente que su labor como consejero junto con Tanner pues era esta, sujetar los brazos del profeta cuando por cansancio pues sus brazos ya estén debilitados y no puedan sostenerlo, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo que él puso, que cuando sus brazos empezaban a caer, igual que Aarón y Hur ayudaban a Moisés, pues ellos como consejeros tienen que ayudar al presidente al que aconsejan y ser fieles en sus consejos. Nuestro servicio por los demás es una prueba de nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, serviremos al prójimo, eso es seguro. Eyring dijo, recordar que Dios nos conoce y que Dios ha confiado en nosotros para nuestro llamamiento. Él nos ha elegido y nos conoce. Si nos ha elegido es porque sabe que podemos hacerlo bien. Así que debemos de saber que no estamos solos en nuestro llamamiento, que el Señor nos guía y que el Señor nos ayuda. Y debemos de recordarlo, ¿no? Cuando también a lo mejor en nuestros llamamientos, en algunos momentos, podamos sentir que las manos las tenemos caídas y las rodillas ya debilitadas para orar. Recordar que no estamos solos en nuestro llamamiento. Si os fijáis, como estábamos hablando del servicio, unas veces nosotros bendecimos a algunas personas y otras veces otras personas nos bendicen a nosotros. Personas fieles que cumplen con su llamamiento pueden bendecirnos a nosotros también, igual que nosotros con nuestros llamamientos podemos bendecir a otros. Entonces me gustaría que pensarais en algún momento en el que habéis sido bendecidos por alguien que ha sido fiel a su llamamiento y que lo escribierais en vuestro diario, porque siempre es bueno recordar nuestras bendiciones y sobre todo registrarlas,
para que cuando volvamos a leer nosotros u otras personas el diario, pues puedan ver las bendiciones que hemos recibido. Ahora vamos a poner un vídeo del profeta Monson, que es un ejemplo perfecto de servicio. Espero que lo disfrutéis, dura unos 5 o 6 minutitos como mucho. Como obispo y durante toda su vida, Thomas S. Monson ha tendido una mano a los necesitados, a las personas sin hogar y a los pobres. En una fría noche de diciembre de 1951, respondió a un llamado a su puerta. Un miembro de origen alemán de Ogden anunció que la familia de su hermano iba a venir de Alemania y que vivirían dentro de los límites del barrio del obispo Monson. El hombre le pidió al obispo que fuera con él a ver el departamento que había alquilado para su hermano y familia. Cuando iban en camino, este hombre, Karl Gürtler, le dijo al obispo Monson que no había visto a su hermano por muchos años. Al llegar al edificio, subieron las escaleras. «No es mucho», dijo el hermano Gürtler, «pero es más de lo que han tenido en Alemania». Cuando entraron y el obispo Monson inspeccionó el frío y poco acogedor apartamento, se entristeció y pensó: «Qué bienvenida tan sombría para una familia que ha pasado por tanto». El obispo Monson no durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, en la reunión del Comité de Bienestar del barrio, uno de sus consejeros le preguntó si le ocurría algo. Les comenté a los miembros del comité sobre esta experiencia. Fue como si el Espíritu del Señor nos hubiera rodeado. Y dijeron: «Obispo, ¿qué podemos hacer al respecto?». Edward Eardley, el líder del grupo de sumos sacerdotes, con voz firme dijo: «Soy electricista y tengo 3 ayudantes. Nos gustaría renovar la instalación eléctrica y tengo contactos con las personas que venden refrigeradores y cocinas. Conseguiré que los donen los electrodomésticos nuevos». Después otra persona más habló, el hermano Bowden, un pintor y contratista. Dijo: «Soy contratista de pintores. Puedo obtener la pintura más barata que al por mayor, y mi equipo y yo pintaremos la casa». Después, esa maravillosa presidenta de la Sociedad de Socorro dijo: «A las mujeres de la Sociedad de Socorro no les gustan los estantes vacíos. Los llenaremos». Y fuimos y nos ocupamos de eso. Teníamos 2 semanas para hacerlo. La noche que la familia Wertler llegó, tenían el aspecto de personas que habían sufrido mucho. Recuerdo al hermano Wertler diciendo mientras subíamos las escaleras hasta el 2º piso: «No es mucho más, Hans, no es mucho, pero es lo mejor que pudimos hacer, es lo mejor que pudimos hacer». Después abrieron la puerta. Y qué sorpresa vieron. Había una linda alfombra que instaló mi consejero, que era contratista. Estaba empapelado, era lindo, nuevo, y la pintura también. Había un árbol de Navidad, todo decorado. Tenía absolutamente todo lo que cualquiera podía necesitar. Tenía 15 años. Era una adolescente insegura. No habíamos tenido una casa desde antes de la guerra, cuando nuestro edificio fue bombardeado. Siempre tuvimos que vivir con otras familias. Al entrar en un apartamento y saber que sería nuestro, era algo que no podíamos comprender. Fue como una conmoción, no podía creerlo. Él puso la llave delante mío y dijo: «Está en su propio apartamento». Cuando nos fuimos y nuestro pequeño grupo que había hecho todo este trabajo salió a la calle, permanecimos en silencio y ellos dijeron: «¿Por qué siento que esta será nuestra mejor Navidad?». Les dije: «¿Recuerdan el último versículo de Oh pueblecito de Belén? Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso de corazón». Él entró en el apartamento. Él entró en la vida de todos los que fuimos parte de esta experiencia. Ejemplos como este del profeta Monson llenan mi alma de gozo y mi corazón de alegría, porque eso es la religión pura y sin mácula de la que hablan las Escrituras.
el servicio al prójimo. Me encanta que cuando vio el piso que habían preparado para esta familia que venía, el Monson, que entonces era el obispo, pues aunque quien preparó el piso dijo, bueno, es mejor que lo que ellos han tenido nunca, pero Monson se dio cuenta que una familia que va a venir pues, con las rodillas debilitadas y con las manos caídas y con tristeza, pues que es una pena recibirlos en esa casa así. Y es muy hermoso lo que ocurrió, todo el barrio se puso manos a la obra. Yo soy carpintero y puedo ayudar, yo soy pintor, puedo ayudar, las hermanas de la Sociedad Socorro llenaremos los estantes de comida, y todos colaborando pudieron dar a esas personas no solo un hogar, sino también devolverles de alguna manera su dignidad, sentir que eso es algo suyo, que nunca habían tenido nada suyo. Me parece maravilloso, y con este ejemplo podríamos terminar la clase, pero tenemos que continuar. Y vamos a continuar con la sección 82. En la sección 82 se da también para aclarar algunos de los temas que estuvimos hablando ya la semana pasada, cuando hablamos de la firma unida, la empresa que se creó para de alguna forma encargarse de los asuntos administrativos y empresariales de la Iglesia, que ya después vimos que fue abolida después. Pues para esto forma parte de la revelación de la sección 82, y lo que nosotros vamos a hablar no va a ser de eso. Durante un tiempo, Sidney Rigdon, que era obispo en Ohio, y Edward Patrick, que era obispo en Missouri, pues habían tenido sus diferencias y pues seguramente que discutían y habían tenido algunos enfrentamientos. Y bueno, eso lo que nos enseña en parte también es que las personas, aunque tengan una posición muy elevada en la Iglesia, como era el caso de ellos, pues son humanos y también tienen sus debilidades. Y también pues, pueden tener sus enfrentamientos y sus asperezas, pero lo hermoso es lo que pasó después, porque un tiempo después de esto se hizo una conferencia de sumos sacerdotes, una conferencia que duró 2 días, y antes de que acabara el primer día, Edward Patrick y Rigdon ya habían limado sus asperezas. Es por eso que ellos ya habían limado sus asperezas y se habían perdonado, que el Señor les dice lo siguiente en el versículo 1, y del 1 al 3, y luego vamos a leer el 7. Dice el versículo 1: de cierto os digo, mis siervos, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. Aprendemos algo importante aquí. Para que el Señor nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. El Señor los perdonó porque ellos ya se habían perdonado el uno al otro. Ellos habían limado ya sus asperezas. Y esa es la grandeza del perdón, ¿no? Que cuando perdonas, el Señor también te perdona tus faltas. Y dice en el 3, porque aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Recuerdo que una vez ya hablamos sobre un versículo parecido a este. Claro, ellos eran obispos, ellos tenían mucho conocimiento. Además, el Señor dice que nosotros le pedimos revelaciones y que Él nos contesta y nos da luz. Si nosotros que hemos recibido esas revelaciones, que tenemos ese conocimiento, pecamos, pues estamos pecando contra la luz. Y entonces, cuanto más se nos dan, más se nos requiere. Si tenemos más conocimiento, pues tenemos que ser más hacedores de esas cosas que conocemos y no pasar de ellas. ¿Para qué pedimos revelación al Señor si luego lo que nos revelan no lo hacemos, ¿no? Entonces, a mayor luz, mayor conocimiento. Así que cuidado con lo que pedimos al Señor, no vaya a ser que nos dé la luz, que es lo que deseamos en realidad, y eso quiera un mayor esfuerzo por nuestra parte. El versículo 7 dice: y ahora yo, el Señor, en verdad os digo que no os imputaré ningún pecado. Id y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Los pecados anteriores volverán al alma que peque. Evidentemente, cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento, el último paso es no volver a hacerlo más. Sí que es verdad que muchas veces podemos caer en lo mismo una y otra vez, y si nuestro arrepentimiento una y otra vez es sincero, pues el Señor nos va a perdonar. Pero quien voluntariamente caiga otra vez en el mismo pecado, sabiendo consciente de que eso no está bien,
pues los pecados iguales que han sido perdonados con anterioridad volverán al alma que peque. Así que no juguemos con el perdón, que es una cosa muy seria. Y dice que daba un mandamiento nuevo, y ese mandamiento nuevo que daba tenía que ver con lo que he dicho antes de la orden unida. Y dice el Señor en el versículo 10, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. El Señor nos da mandamientos, dicen en los versículos 8 y 9, para que sepamos cuál es su voluntad con respecto a nosotros. Efectivamente, nosotros cuando el Señor nos da un mandamiento, por ejemplo, la palabra de sabiduría, no debes beber alcohol, no debes tomar drogas, no debes fumar, no debes tomar cosas que te exciten, acuéstate temprano, levántate temprano. Todo eso es para con respecto a nosotros, como nosotros tenemos que comportarnos, por poner un ejemplo. Así pasa con cada mandamiento. Es para que sepamos cuál es su voluntad con respecto a nosotros. Los mandamientos nos enseñan la manera de conducirnos. Es como una guía para nosotros, es como que tuviéramos el camino señalado por el que tenemos que ir. Los mandamientos nos guían. ¿Y ¿dónde nos guían? Pues nos guían de regreso a nuestro hogar eterno, con nuestro Padre Celestial. Podemos decir entonces que los mandamientos que el Señor nos da son para nuestra salvación. En la sección 82, en el versículo 10, hablando de los mandamientos, dice el Señor, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, como he leído antes, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Es decir, yo, el Señor, estoy obligado a bendecirte si tú cumples con el mandamiento. Si no cumples con el mandamiento, ninguna promesa tenéis. Muchos se agarran a eso de que el Señor está obligado y yo voy a cumplir mucho con este mandamiento para obligar al Señor. Pues bueno, cuidado, porque el Señor no siempre nos bendice cuando nosotros esperamos y como nosotros queremos. Él tiene su maravillosa manera de bendecirnos, que a lo mejor no coincide con lo que nosotros estábamos esperando. Este versículo 10 de la sección 62 lo podemos enlazar con los versículos 20 y 21 de la sección 130, ¿vale? Yo creo que están relacionados, ¿no? Tienen mucho que ver el uno con el otro. En la sección 130, los versículos 20 y 21 dice que hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos sobre la cual toda bendición se basa, y el que cumple y el que recibe una bendición es porque ha cumplido con la ley sobre la cual se basa. Entonces, dice que es una ley irrevocablemente decretada en los cielos. O sea, es una ley que nunca se va a quitar. Es una ley para siempre. Esa ley dice que está antes de la creación de este mundo. O sea, que ha sido así siempre, desde que el mundo fue creado. Y la parte más importante dice que cuando recibimos una bendición de Dios es porque obedece la ley sobre la cual se basa. Pero ¿qué pasa cuando yo cumplo la palabra de sabiduría? Que su bendición dice que andarás sin desmayar, ¿cómo es? Andarás sin desmayar y correrás sin fatigarte o algo así, dice la escritura. Ay, no me sale ahora, pero bueno, algo así es. Pues, ¿y qué pasa si yo estoy cumpliendo con la palabra de sabiduría pero siempre estoy fatigada? La ley del diezmo dice que derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero ¿qué pasa si soy una fiel pagadora de diezmos y no tengo para llegar a fin de mes? Y todos los meses me falta dinero. ¿Qué pasa si todo lo cumplo con el día de reposo y mis hijos no andan rectamente? Porque dice que para que tus hijos entren rectamente bendecirás tus sacramentos en el día santo o algo así, ¿no? Es la promesa del día de reposo, ¿no? Que nuestros hijos andarán rectos, y también dice que para que más íntegramente nos conservemos sin manchas del mundo. Y esperamos que eso pase cuando santificamos el día de reposo, pero a lo mejor luego las cosas no van bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si el Señor dice que cuando cumplimos el mandamiento Él está obligado, y que si recibimos la bendición es porque hemos cumplido con el mandamiento, pero a veces cumplimos con el mandamiento y no vemos la bendición. Bueno, esta es una historia que cuenta Virginia Pearce, que formó parte de la presidencia de las mujeres jóvenes hace un tiempo. Ella cuenta la historia de una hermana, la experiencia que tuvo una hermana con sus hijos. Pues sus hijos habían descarriado, según cuenta ella, y
y ella no sabía ya qué hacer para ayudar a sus hijos. Entonces, recordando estas escrituras, pues dice que acudió al Señor y ella se puso una meta de que aumentaría su frecuencia de visitas al templo. Y eso se lo puso como meta. Y año tras año lo hacía, porque ella estaba segura que el Señor la iba a bendecir y que iba a cambiar el corazón de sus hijos si ella hacía eso. Después de 10 años asistiendo con más asiduidad al templo y siendo fiel en sus oraciones diarias, siempre, 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 pues después de 10 años sus hijos no habían cambiado. El corazón de sus hijos seguía descarriado. Pero contó ella. Ella dijo, sus elecciones no habían cambiado, las elecciones de sus hijos. Dice, pero yo sí. Soy una mujer diferente. He renunciado a mis plazos y soy capaz de esperar en los plazos del Señor. En lugar de esperar que mis hijos cambien, espero esas tiernas misericordias del Señor frecuentes y estoy agradecida por ellas. Esas tiernas misericordias del Señor se refieren a las bendiciones frecuentes. Recibimos tantas bendiciones de estas frecuentes que se llaman las misericordias del Señor, que estamos tan acostumbradas a tenerlas en nuestra vida que no paramos en ellas y no nos sentimos agradecidas. Porque yo a lo mejor lo que quiero es que mi hijo no tenga el corazón descarriado, pero me está bendiciendo con salud, a mí y a mi familia. Tenemos lo necesario para alimentarnos, tenemos un hogar agradable en el que vivir, tenemos el espíritu, tenemos una familia maravillosa, tenemos un montón de amigos. Entonces, todas esas bendiciones, esta mujer dice que empezó a saborear ella como lo llamaba, esas tiernas misericordias del Señor frecuentes y esperar en los plazos del Señor. Me encantó esto. Y nos enseña eso, que a veces somos obedientes. Ella iba con muchísima frecuencia al templo para de alguna manera obligar al Señor a que cambiara el corazón de sus hijos, pero el Señor a cambio la bendijo a ella con estas tiernas misericordias. Además, una cosa muy importante, el Señor nunca, nunca, nunca va a quitar a nadie el libre albedrío. Entonces, por mucho que yo ore hoy, Señor, por favor, no quiero que mi hijo haga esto, quítale la libertad, que no haga esto, que haga lo otro, pero es que tiene su libre albedrío, es que mi hijo va a hacer lo que él quiera. Entonces yo puedo pedir al Señor pues para que lo proteja, pero no puedo pedirle que cambie su corazón, porque es que cada uno tiene su libre albedrío. Ay, Señor, por favor, que esta persona no haga más esta cosa. Es que ella tiene su libre albedrío para hacerlo, ¿no? Entonces el Señor bendice a su debido momento y de su maravillosa manera. Y así tenemos que aprender a recibir sus bendiciones, como Él nos las da. Y para finalizar, tenemos en la sección 83, esta revelación fue dada en el tiempo en el que se estaba viviendo la ley de consagración. Entonces, sabéis que allí las personas hacían una consagración al Señor y recibían a cambio una mayordomía. Pero ¿qué pasaba cuando se moría el marido o el padre y dejaba a su esposa viuda o a sus hijos huérfanos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cómo se mantenían? ¿Cómo tenía que actuar la Iglesia? Pues de eso es de lo que trata esta sección 83. En esta revelación el Señor indicó lo que debería de hacerse con la heredad, es decir, con la mayordomía que tenía la familia, porque en aquel tiempo las mujeres y los hijos dependían totalmente de los maridos. No es como ahora que somos más independientes y muchas autosuficientes, ¿no? Entonces, pero en aquel tiempo no, la mujer dependía del marido. Entonces, si él se muere, ¿y qué pasa con esa heredad? Pues ahora lo vamos a leer. ¿Qué pasaría con la viuda y qué pasaría con los huérfanos? Antes de leer estos versículos, quiero recordar que la Iglesia ahora nos exhorta a que tenemos que ser autosuficientes para nuestro alimento, nuestra ropa, nuestros estudios, nuestra salud. La responsabilidad principal recae en cada uno de nosotros. Si nosotros, por lo que sea, no tenemos capacidad para satisfacer todas nuestras necesidades, la segunda responsabilidad recae en la familia. Y si la familia tampoco puede cubrir esas necesidades, entonces ya en tercer lugar se acudiría a la Iglesia. Pero no en primer lugar. Cuando me falta algo voy al almacén del obispo. No, el obispo no tiene aquí un almacén en su casa ahora. Pero sí las ofrendas de ayuno, que son para este tipo de cosas,
pero siempre que por nosotros mismos no podamos satisfacerlas o pidiéndole ayuda a nuestra familia. ¿Vale? Este es el orden en el que hay que hacerlo. Y teniendo esto claro, pues vamos a leer unos versículos de la sección 83. Los vamos a leer todos. Dice, las mujeres, una vez que muere el esposo, dice, habla de los hijos y de las viudas y de los huérfanos. Dice, las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que estos mueran. Y si ellas no han transgredido, tendrán confraternidad en la iglesia. Es decir, si ellas no han pecado, ¿no? Pues la iglesia les ayudará. Y dice el 3, y si no son fieles, no tendrán confraternidad en la iglesia. No obstante, podrán permanecer en sus heredades según las leyes del país. Es decir, tendrán la heredad de su esposo, lo que a él le hubieran entregado como mayordomía, pero dice que no tendrán confraternidad. Esta frase quiero aclararla, ¿vale? Confraternidad, pues sabemos que significa amistad, empatía hacia los demás. No quiere decir que no vayan a tener amistad y empatía con ella, sino que si no es fiel, como pasa ahora, si un miembro está recibiendo ayuda y no es fiel, pues se le insta a que cumpla fielmente con el Evangelio mientras está recibiendo ayuda. Bueno, se le insta que lo haga siempre, pero mientras está recibiendo ayuda. Si pasa mucho tiempo y esta persona está recibiendo ayuda y no pone de su parte para acercarse al Señor, pues puede dejar de recibir la ayuda, y a eso se refiere, ¿no? Pero no que se le iba a dejar ahí sin hablar. Es que la palabra confraternizar parece que es eso, ¿no? Entonces se refiere a esto, que si ella luego deja de ser fiel, pues dejaría de ayudársele en la iglesia, pero ella tendría la heredad que tenía su esposo. Dice, y luego habla de los hijos. Dice, todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Y después de eso, es decir, después de ya tener la mayoría de edad, pueden recurrir a la iglesia si sus padres si no tienen padres, como en este caso que a los huérfanos, o si la familia no puede ayudarle. O, en otras palabras, al almacén del Señor si sus padres no tienen los medios para darles heredades. Y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Amén. Pues esto es lo que habla esta sección, y a mí me encanta porque el Señor no deja a nadie de lado. El Señor está pendiente de todos, y especialmente hemos visto muchas escrituras que su debilidad son los pobres y los necesitados, las viudas y los huérfanos, y ayudar a esas personas es, como antes hemos dicho también, la religión pura. Para terminar vamos a poner un vídeo muy cortito de un barrio también del Monson y su relación con las viudas. Espero que os guste. Con esto terminamos la clase y os deseo una feliz semana. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era un obispo joven, Thomas S. Monson estaba comprometido a cuidar y fortalecer a los miembros de su barrio y apreciaba mucho a las 85 viudas que vivían dentro de los límites del barrio. Este dinámico obispo se tomó el tiempo de distinguir las necesidades de cada una de estas selectas mujeres. Después de su relevo como obispo, cada Navidad Thomas Monson siguió llevando regalos y visitando a cada una de esas 85 viudas mientras vivieron.